Hola amigos, bienvenido a su canal. Ni sé en cuál voy a poner si en La Neta o en El Salvador Noticias SB. Whatever, dijo el gringo. Bueno, linduras, preciosuras, chuladas. Pues resulta, acontece que el chunche está así. Que nuevamente vuelven a atacar al presidente de la República, Nayib Armando Bukele, desde Honduras. Yo no sé qué les pica, yo no sé qué les duele. No estoy hablando de un pueblo en general. Estoy hablando de unos chayoteros, de unos periodistas hijos de la guayaba, que como que ya aburren diciendo que el presidente aquí, que el presidente allá. Dios guarde, enculados están del presidente Nayib Bukele, viendo que ni el gobierno de Honduras, a través del secretario de prensa, se disculpó. Pero primeramente veamos las declaraciones que dio creo que este maestro es defensor de los derechos humanos, que dice él que recomienda, dice tu tío, analizar el impacto entre El Salvador o las declaraciones de cada quien. Así que producción, por favor, ahí, póngamelo por favor y se calla la jeta. Ok, producción. Bueno, usted me dice que yo violento derechos humanos, pero usted es incompetente en su país. Yo creo que ese cruce de palabras debe de detenerse y el ministro ponerse a la altura de las circunstancias y ver lo bueno que pasa en El Salvador y lógicamente lo malo que pasa en El Salvador, pues no se copia. Yo reafirmo fervientemente en materia de seguridad. Más detalles. Diciendo, bueno, usted me dice que yo violento derechos humanos, pero usted es incompetente en su país. Yo creo que ese cruce de palabras debe de detenerse y el ministro ponerse a la altura de las circunstancias y ver lo bueno que pasa en El Salvador y lógicamente lo malo que pasa en El Salvador, pues no se copia. Yo reafirmo fervientemente en materia de seguridad. La seguridad ciudadana es un asunto de derechos humanos. Los derechos humanos tienen que garantizar la seguridad ciudadana. No es cierto que protejan a delincuentes. Por el contrario, el Estado es el responsable de los derechos humanos, por lo tanto el Estado es responsable de la seguridad. Y si hay una persona que comete un delito, debe de pagar las consecuencias del delito que comete. La Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes establece claramente cuáles son las sanciones que deben de imponerse con aquella persona que comete un delito. Y por el hecho de estar en cuatro paredes y ser sometido a un encarcelamiento no significa que es un tema de tratos crueles, inhumanos y degradantes y de tortura. Eso hay que tenerlo en cuenta y clarito a la población hondureña. La seguridad es derechos humanos y el Estado debe garantizarlo. En vez de estar discutiendo, buscar mecanismos de cómo trabajar de fondo. Sí, hay que trabajar conjuntamente. Ya dejen de discutir porque eso no nos va a llevar a nada. Mejor veamos lo bueno que cada quien tiene, sobre todo El Salvador, porque El Salvador no va a venir a copiar algo en Honduras, porque desafortunadamente aquí en Honduras, imagínense en un estado de excepción que el gobierno anterior tuvo, violentando derechos humanos como El Salvador, pero los resultados son nulos. Por lo tanto, preocupémonos por mejorar la Policía Nacional, preocupémonos porque tengamos el enfoque de que el Ministerio Público tenga una correlación de trabajo con la Policía Nacional, que la Corte Suprema, los jueces al momento de su sentencia, sea lo suficientemente firme para que estos criminales no salgan tan rápidamente. El Ministerio Público, con la investigación criminal objetiva, al momento de desarrollar su requerimiento fiscal, sea lo suficientemente contundente. Y el otro tema de la administración del Estado, que los recursos que le dan a la Secretaría de Seguridad realmente sean altamente aprovechados, y los militares que no deben de estar en esto porque no saben de seguridad ciudadana, pues en lo que los ponen a hacer, que lo hagan bien, pero la Policía Nacional debe de tener el control también de la policía, porque si no al final lo que tenemos es que en algún momento, como sucedió en otras etapas, llegaba un contingente militar a sacar a los en una posta policial, y eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. Debe haber integración, debe haber armonía interna, como debe existirlo a nivel regional, para que nosotros podamos combatir crímenes que desafortunadamente las familias más pobres los pagan en el país. Personas, niños y niñas que son capturadas fuera de las escuelas
escuelas o cuando van a hacer un mandado a las pulperías y no vuelven a aparecer, para que después sus órganos, su corazón, sus pulmones sean vendidos en otro país del mundo. La trata de personas que son prostituidos o aquellas personas que son capturadas, estos jovencitos, para someterlos a las maras y pandillas. Eso es lo que debemos hacer, porque Honduras padece de una tragedia extraordinaria. Aquí no podemos caminar 3, 4 cuadras a pie porque la gente tiene un terror, un miedo inmenso. Debemos de mandarle un mensaje claro a la ciudadanía que de verdad se va a combatir la corrupción. Pero si seguimos con una policía... Mire, interesante. Dice, aquí no puedes caminar 3 cuadras, 4 cuadras solo porque ya vas con el miedo. E incluso fíjense que estaba viendo aquí algunos comentarios de lo que están diciendo sobre eso. Y dice, le voy a poner más o menos lo que están diciendo los comentarios. Vaya, mire acá. Dice de acuerdo, Díaz para este amigo. El Estado es el responsable. Palabras sabias. Saludos amigos honrados de Honduras. Dios los bendiga. Dice, habló tanto de que él mismo no sabe lo que dijo. Bueno, pero la parte donde él habló que en México, como estoy hablando de México, habló que en Honduras, la situación en Honduras no está muy agradable para la población hondureña. Y que en vez de estar atacando a El Salvador, es mejor de copiar lo bueno. O mejor dicho, hay un refrán que dice, escucharlo todo y retener lo bueno. Entonces eso es lo que más o menos está diciendo aquí el defensor de derechos humanos en Honduras. Y también recalcó el índice de violencia y el ambiente de zozobra y terror que vive Honduras, que nosotros ya lo pasamos como pueblo salvadoreño. Por varias décadas, lo que vive Honduras ahora lo pasó El Salvador. ¿Por qué cree que los 5 conciertos de Shakira se llenaron? Porque la gente compró sus boletos desde Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, ¿cuál otro? Nicaragua, por el ambiente de seguridad. E incluso fíjate que me encontré un video en el cual una señora dice, hey, si no hubiera llegado el presidente Nayib Bukele, mi hijo estuviera muerto. Póngale coco, luego venimos con los demás. Producción, por favor, póngamelo ahí. Ahí, producción, vaya. Vaya. No podemos ni salir de las casas. Oiga, pero hoy vaya, sí. Este es un relato de una señora salvadoreña. Este mensaje también es para los hermanos hondureños. Antes, vea, que no podíamos ni salir de las casas. ¿Va? Pero hoy sí, con nuestro gobierno, pues, y le damos muchas gracias a nuestro gobierno. Yo en representación de mis hijos, yo perdí un hijo, vea, por culpa de estas personas que tenían mal a nuestro país. Vaya, ¿ves? Entonces, quizás si nuestro presidente hubiera estado en ese tiempo, no hubiera perdido a mi hijo. Quizás, perdió su hijo. pero sí, estamos bien ahora. Tenemos más seguridad y hay paz, porque podemos salir a cualquier lugar sin tener miedo pues a que nos vayan a hacer algo, ¿verdad? Yo le doy las gracias a nuestro Dios Todopoderoso en primer lugar y a nuestro presidente antes. Vaya. Dice ella, si el presidente Nayib Bukele hubiera llegado antes, probablemente mi hijo no hubiera muerto. Y así he escuchado muchos testimonios correspondientes a la llegada del presidente Nayib Bukele. Si el presidente hubiera llegado antes, mi papá estuviera vivo, mi mamá estuviera viva, mis primos, sobrinos, mi abuela estuvieran vivos. Pero lastimosamente el presidente no llegó a tiempo. Y desde el 2019 hasta el 2026 que vamos ahorita, se han salvado miles de vidas que no tienen precio. Aunque aún andan todavía, hay unos parásitos como el Bloque Rebeldía Popular, el movimiento Movir, un movimiento parásito, jodiendo
igual que los parásitos de Arena, FMLN y el FMLN, jodiendo que quiten el régimen de sección, que es una herramienta vital para poder atrapar al instante a los delincuentes. Ahora continuemos con lo de Honduras, ¿verdad? Donde un periodista arremetió fuertemente en un ataque hacia el presidente de la República, Nayib Armando Bukele. Producción. En las cárceles de Guatemala, ya lo quisiera ver. Allí lo quisiera ver yo. Oiga. Pero en un reducido paisillo como es El Salvador. Oiga. Ahí cualquiera puede ser maravilla. No sea ofensivo. No, pues sí. Hay muchos salvadoreños que nos están pues escuchando. sí. Respete, hombre. Respete Pues a la sí. gente, A los hermanos salvadoreños. Pero es que se siente gallo. No. Se siente gallo. El país es chiquitillo. No sea, es más chiquito. no sea despectivo. Es más chiquito porque ya que quisiéramos Cholancho. nosotros tener un presidente como Nayib Bukele. Yo no. Porque usted ama a su partido nacional y según usted, Narriafura nos va a convertir en un país Tito va a ser el mejor presidente de Honduras, le guste a usted o no le guste. Lo mismo decía de Juan Orlando Hernández. Yo no he dicho nada de Juan Orlando. Lo mismo decía. Juan Orlando fue un hombre muy malo. Ese. Fue un hombre muy malo. La pica suya es porque Nayib Bukele me ha felicitado. Tito, si el pueblo hondureño lo eligió. Demasiado extenso que me impide poder combatir la criminalidad. Pero si ya están parándose, que es muy grande Honduras, yo creo que ahí estamos perdidos. Pues sí, se lo digo. Pues, y no es más grande que El Salvador. Vaya, dígale a Bukele que hay un ratillo allá a Guatemala. Aquí nos mandan, ya antes de irnos a la pausa, Nicaragua no tiene nada que envidiarle a El Salvador en cuestión de seguridad. De hecho, es súper seguro y sin gastar tanto presupuesto. Correcto. Además, no solamente es, cierto, por sí. cuestión de tamaño. Nicaragua es más grande que Honduras y es 20 veces más seguro que Honduras. Nos dice aquí un usuario, así que... pero eso es verdad. Bueno, y entonces... y ve que no es cuestión de tamaño. A ver. No es cuestión de tamaño. Antes de la pausa vamos a decir esto. Va. Pero ¿por qué Nicaragua es seguro? Porque hay un combate frontal. No, dígale a la gente la verdad. No. Porque todo el que esté en oposición, que piense y hable diferente pero al presidente... Es que una cosa es bueno, la pero aquí seguridad jurídica y otra es señor. La seguridad ciudadana, que es lo que tiene los nicaragüenses. Allá en Nicaragua, vuelvo a lo que le estoy diciendo para que me entiendan. En Nicaragua, el que anda mal y es ladrón, pueden aplicarle la pena de muerte. Y eso le da miedo, eso contribuye. Bueno, y entonces... Y Honduras no la tiene. ¿Por qué no copiar los modelos exitosos? Por eso es más segura Nicaragua. Entonces se contradice, ¿verdad? Porque en El Salvador no hay la pena de... y el presidente los tiene a raya. También allá, cualquier persona que se quiere levantar con grupos terroristas o pandilleros, allá el régimen de Daniel Ortega no los perdona, los pela rápido y desaparecen. Allá no permiten que vaya a ver si en Nicaragua, ¿por qué la MS o la 18 no llegan a Nicaragua a establecer su clica o su célula? Porque allá aquel maestro no anda con babosada, aquel no los mete preso, aquel les da en la nuca rápidamente, los devive. ¿Ah? Y aparte que allá dicen que está la pena de... No sé si es verdad. Pero este chavo que está hablando aquí, jodiendo o criticando al presidente Nayib Bukele, al parecer es un derechista radical del gobierno de Papi a la Orden, Narriafura. E incluso, como ustedes verán ver, le dijo el otro periodista, hey, pero si eso mismo decías cuando estaba Juan Orlando, o sea, no ha cambiado nada la babosada. Pero como está con la jodedera, que no quieren aceptar, que es que no importa el tamaño de un país, va, China. Porque China es inmenso, también los tiene a raya los delincuentes, allá no perdonan. Es que porque es más grande. No, hombre, es la voluntad de proteger a un pueblo. Va. Sigamos viendo. Pero ¿por qué no copiar los modelos exitosos? Respetarlo. Y Nayib Bukele no está respetando el hecho que alguien... ¿Y usted cree que algún salvadoreño pero solo déjeme terminar. se siente molesto por eso? Solo déjeme terminar esto para ponerle un ejemplo real. Si el mismo Dios fue piadoso con Saulo de Tarso,
y lo perdonó, que quemaba a los cristianos adentro de la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar o para no darle los derechos a la gente que los tiene? Que saquen a todos delincuentes. No, entonces, es que esa es otra cosa. Que lo saquen. Yo estoy hablando del respeto de los derechos, hombre, que no lo hace Bukele. No sé si me entiende. Desde que una persona... Y a mí no me interesa que la gente diga cualquier barbaridad de mí. No, respeta el valor de la vida de otra. Esa persona... Que le lleve colchones porque no van a dormir parados. ¿Ha escuchado no sé qué narrativa? No, El Salvador lo dice, no sé El Salvador lo dice. Ha escuchado usted, pero y no le digo a los derechos humanos no le digo a los derechos humanos que los llevaran 2 por 2 o que los llevaran todos los que quisieran que él te los daba. No, el Estado tiene derecho de proteger a sus ciudadanos, y él le dice, vengan derechos humanos que no sirven para nada. ¿Cómo no van a servir los derechos humanos para nada? Si no tienen derechos, ellos tienen derechos. Lo que pasa es que la gente, por hablar o por decir cualquier barbaridad en contra de alguien, saca cualquier cosa, y eso no es justo, eso no puede ser. Eso no puede ser. Todo el mundo nace con derechos que hay que respetarle, aunque pierdan el derecho a la libertad. Pero cuando estas personas violentan el derecho de otras, ¿usted cree que es justo? Y por eso son llevados a los tribunales, pues. Bueno. Por eso son llevados a la cárcel. Dice que mi derecho termina cuando empiece el suyo. Y si usted, por sus acciones, asesinó a una persona inocente, usted no espere que, bueno, al menos en el Estado... Que debería de prevalecer es tener mínimo comida, una cobija, pero no un trato, un trato indulgente, no un trato preferencial como es que como en Honduras. Yo voy a estar a favor de que un delincuente se le trate mejor que a una víctima. Aquí el punto no es que le den o no le den. Aquí el punto es que Nayib Bukele, ese excelente presidente que dice que insulta a todo el mundo y hace lo que quiere porque no respeta los derechos humanos, es admirado. Si quieres más videos... Vaya. Ahí están los periodistas dándose de a galán. Uno no acepta, el otro se mantiene radical, el otro dice que es una gran paja, que aquí, que allá. ¿Y usted como salvadoreño qué piensa? ¿Serán que son periodistas plumas pagadas y que su objetivo es criticar todo lo que venga de El Salvador o querer minimizar el gran logro de seguridad? Porque lo escucho como los partidos parásitos del FMLN y Arena y el partido Vamos, que al parecer dicen que ya aburrimos con el tema de seguridad. Pero si volvemos a ver hacia el vecino de Guatemala, violencia producida por las pandillas. Volvemos a ver a Honduras, violencia producida por las pandillas. En México no son pandillas, son carteles, pero que también están involucradas las pandillas. Vaya, miren cómo está. Tenemos en nuestros narices la violencia incrementando en estos países mencionados. E incluso en Costa Rica ya empezó a incrementarse la violencia. Entonces, para mí son chayoteros, chambrosos, lenguas de perro, que nomás no hayan cómo seguir atacando al presidente porque no les gustó que el presidente les dijera la verdad. Que si continuaba con esos pensamientos erróneos y estúpidos, en Honduras iban a morir miles de hondureños, y no es verdad, pues. Si no se ponen las pilas, si no se amarran los huevos, pues no va a pasar nada. Vaya, veamos lo que dice aquí, que un salvadoreño explica a lo que pasó con el ministro de Seguridad. Producción, veamos qué dice este salvadoreño. Carta al ministro de Seguridad de Honduras. El Salvador tiene 21.041 kilómetros cuadrados. Quedemos en 21.000 kilómetros cuadrados para no hacer personas. No hay ningún país que tenga exactamente un territorio igual al salvadoreño. Pero veamos algunas comparaciones, señor ministro, que les serán útiles, comparaciones mundiales. Israel es más o menos igual al Salvador. Tiene 22.145 kilómetros cuadrados. Y Bélgica tiene 30.000 kilómetros cuadrados. Es como El Salvador y una mitad de este. El Salvador cabe más o menos 5 veces en Guatemala y 5 veces en Honduras, o largo o ancho, y de acuerdo a lo que usted dice, debería tener controlada las pandillas, al menos en Tocoa,
y en Nueva Bocotepec, donde los niños vienen a estudiar a El Salvador y pasan consulta también en nuestras clínicas. Cabe 6 veces en Nicaragua, 3 veces en Panamá y 2 veces y media en Costa Rica. Y es más o menos parecido al tamaño de Belice, solo superado por unos 1000 kilómetros cuadrados más y las islas que tiene Belice alrededor. Si lo comparamos con las islas del Caribe, aunque son algunas protectorados y otras colonias, hay muchas que son países. Por ejemplo, Haití. Haití tiene 22.750 kilómetros cuadrados, es muy parecida a El Salvador, pero Jamaica es la mitad de El Salvador, tiene 11.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. El Salvador es más grande que Puerto Rico, 2.3 veces. Puerto Rico solo mide 9.200 kilómetros cuadrados. Y Trinidad y Tobago, Barbados, Santa Lucía, Guadalupe, Anguila, Barbuda y otro montón de islas caben una por una varias veces en el territorio de Cuscatlán. Señor ministro, un país puede ser pequeño en territorio, pero enorme en importancia política, económica y cultural, cosa que Honduras no lo es. Incluso tener territorios de ultramar y dominarlos, como lo hace Inglaterra, como lo hace Israel. El Salvador es el primer país de Centroamérica continental que fue a un mundial de fútbol por propio mérito. La guerra del fútbol, ¿se acuerda? ¿O no se acuerda? Y eso no lo cambiará ninguna corrupción de CONCACAF, nunca ningún árbitro vendido, ni ninguna goleada hondureña. Tenemos un santo, Monseñor Romero, y un pueblo noble y guerrero, que ni aztecas, ni españoles, ni ingleses, ni gringos nunca pudieron domar. Somos el único país donde se derrotó al ejército español y se hirió de muerte a Alvarado durante la conquista. Murió unos días después por un problema en la pierna y una desbarrancada. Aunque El Salvador es el país más pequeño del istmo continental, su tamaño territorial no determina su peso económico ni su influencia política y menos sus políticas de control a la violencia y las pandillas. ¿Me está escuchando? Sí, yo estoy escuchando. Con un PIB que supera al de Nicaragua y Belice y cercano al de Honduras, El Salvador demuestra que la dimensión geográfica no equivale a pequeñez productiva, señor ministro. Su ubicación estratégica, su diáspora y su dinamismo comercial han compensado históricamente la limitación territorial. El llamado milagro bukeleano salvadoreño no surgió de la nada, señor ministro. Es el resultado. Fíjense que me parece interesante lo que él dice, correspondiente, que puso varios ejemplos de países similares en territorio, en tamaño, ¿verdad? Como Israel, como Bélgica y que Puerto Rico aún es más pequeño. Pero Puerto Rico, no crean ustedes que es un paraíso. No, Puerto Rico también tiene una alta ola de violencia y crimen organizado. Vaya, Israel es el más pequeño, creo que es el más pequeño en el occidente, pero es una potencia donde le temen. Bueno, cabe recordar que Israel es el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios, el pueblo, la niña de los ojos de Dios. Así que bendito sea Israel, que Dios lo proteja en el hueco de su mano de todos sus enemigos y le dé prosperidad y más poder y más fuerza para así abatir sus enemigos y queden burlados delante de él. Así que Dios bendiga al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Bye. Bélgica, al parecer es un poco más pequeño, o que no, un poquitito más grandecito que El Salvador. Es que no depende el tamaño, no depende si es pequeño o grande, sino la voluntad de salir adelante con su pueblo, el limpiarlo. Vamos a terminar de escuchar lo que dijo aquí el Señor. Siglos de lucha, desde las tensiones sociales del siglo XIX, con Morazán, que está enterrado en El Salvador, la tragedia de 1932, la masacre de Maximiliano Hernández Martínez, sí,
la guerra con Honduras en el 69, la guerra del fútbol, la guerra civil iniciada en 1980, los acuerdos de paz de Chapultepec de 1992 y finalmente la llegada de Bukele a la presidencia en el 19. Sobre esas historias y fracturas y reconstrucciones se asienta la etapa iniciada en 2019, precisamente, con la llegada de Nayib el Barba Bukele. Su administración capitalizó el cansancio ciudadano, señor ministro, frente a la inseguridad y la corrupción que usted quiere que sigan en Honduras, impulsando un modelo de control territorial y reformas institucionales profundas, más allá de las leyes y lo que digan los derechos humanos. Durante décadas el país sufrió el poder violento de las pandillas, extorsiones sistemáticas a comerciantes y transportistas, violaciones a mujeres, decapitaciones, control de barrios enteros, reclutamiento de niños y niñas violadas, usurpación de viviendas y comercios. ¿Eso es lo que quiere usted para Honduras? Ese contexto explica el amplio respaldo popular a las medidas extraordinarias adoptadas bajo el régimen de excepción, incluida la famosa construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT, aunque el enfoque gubernamental va más allá de eso, es una reingeniería completa, no es solo una prisión, se hizo un cambio estructural generacional. En efecto, el proceso ha implicado una reingeniería judicial y política, cambios en la composición de la Corte Suprema, reformas legales en materia penal, fortalecimiento de la Fiscalía y la reconfiguración del mapa institucional. Resultados: turismo, eventos internacionales y un país en paz y laborando con todo. Para sus defensores se trata de una modernización necesaria del Estado. Para sus críticos, de una concentración del poder, con riesgos para el equilibrio democrático. No hay que negar eso, señor ministro. El modelo salvadoreño está siendo copiado, sí, observado en Argentina, en Chile y en varios países del mundo. En Honduras también, violencia en Guatemala. Incluyendo Suecia. Además, ha recibido señales de cooperación y respaldo estratégico por parte de los Estados Unidos de América, pese a las críticas y denuncias de organizaciones internacionales sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Pero para tener derechos humanos hay que cumplir los deberes humanos y las pandillas no lo cumplían. Así El Salvador muestra que la pequeñez geográfica no impide protagonizar transformaciones de alcance regional, de ninguna manera. Señor ministro de Seguridad de Honduras, no espere más. Miles de hondureños viven en El Salvador e incluso reciben paquetes escolares con tablets y computadoras y vienen a pasar consulta más allá de sus fronteras. Sí, ¿verdad? En toda la orilla que compartimos. El mismo héroe Morazán prefirió que sus restos descansen en San Salvador. Bueno, ahí está, señores. Me pareció interesante la forma que él detalló sobre las críticas de los periodistas e incluso del ministro de Seguridad de Honduras, que le jalaron las orejas sobre El Salvador, sobre la seguridad y sobre el tamaño. Todo el mundo pelea que porque es más pequeño El Salvador. Ok, si usamos esa misma lógica, que El Salvador es pequeño y que por eso rápidamente acabaron con la delincuencia, la pregunta del millón es: ¿por qué no lo hicieron en 30 años? ¿Por qué dejaron que la criminalidad tomara poder y creciera durante 3 décadas? En los 30 años que gobernó 20 Arenas y 10 el FMLN son 30, 3 décadas. Y entonces, si El Salvador era tan pequeño, si era tan fácil, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Simplemente porque no había voluntad y porque en vez de unirse al pueblo, los gobiernos anteriores se unieron al crimen organizado. Por eso el presidente Nayib Bukele dijo que aquel país que no combata su delincuencia es porque no hay voluntad o simplemente están aliados al crimen organizado. Les puso alta la vara, se las dejó ir doblada como les gusta, ¿verdad? Así que el presidente Nayib Bukele una vez más
les da hasta por debajo de la lengua y todavía terminan ladrando. Mire, ese chayotero de Honduras sigue atacando, queriendo ver de menos las estrategias de seguridad del presidente Nayib Bukele. Nos vemos en otro video. Déjenme su comentario acá, comenten y compartan. ¡Salud, Lulu!